Muy bien. Hola a todos, espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en este congreso virtual. Les agradezco a los organizadores por tomarse el tiempo de continuar preparándonos en pro de la porcicultura de México. Mi nombre es José de la Luz Luevano Adame y les voy a presentar una descripción de un brote de parvovirus porcino en una granja de ciclo completo en el norte de Sonora. Para comenzar la charla, tenemos que la producción porcina con el paso del tiempo pues ha tenido grandes cambios con el objetivo de mejorar la eficiencia reproductiva. Actualmente tenemos cambios importantes en las líneas genéticas, cerdas que son altamente productivas, hemos tenido mejoras en los sistemas de producción, hemos mejorado los programas y los manejos sanitarios y tenemos excelentes herramientas de diagnóstico. Todo esto ha permitido la mejora de los indicadores productivos, también ha permitido la detección oportuna, el control y la prevención de la mayoría de las enfermedades. En nuestro país tenemos 5 estados productores o altamente productores de cerdos, siendo Jalisco el número 1 y después Sonora, donde se realizó este trabajo. Los problemas infecciosos de las granjas son muy importantes. Sin embargo, cuando hablamos del hato reproductor o el pie de cría, este tipo de problemas que se pueden presentar tienen una repercusión directa. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, porque dentro del flujo productivo del pie de cría, muy difícil tenemos para vaciar a los animales, ¿no? Siempre es un flujo continuo, por lo tanto, el control de las enfermedades resulta un poco más complejo. Hablando de las enfermedades de las cerdas, una de las principales causas de desecho está asociada a problemas reproductivos y a problemas por baja productividad. Por lo tanto, los problemas que ocasionan insuficiencia reproductiva se consideran uno de los más importantes que provocan causa de desecho de las cerdas. En el caso particular de las enfermedades virales que provocan este tipo de cuadros, teníamos anteriormente una clasificación denominada SMEDI, donde las siglas significan las presentaciones clínicas que tienen los agentes, provocando nacidos muertos, nacidos momificados, muerte embrionaria, muerte fetal e infertilidad en las hembras. Y en esta clasificación se encuentran una gran cantidad de agentes virales. Afortunadamente, algunos no los tenemos en nuestro país. Sin embargo, parvovirus porcino pertenece a este tipo de grupos. Existe también una clasificación que agrupa a las enfermedades virales de acuerdo al grave daño o leve daño que puede provocar en la placenta o en los embriones. Y en el caso de parvovirus porcino, provoca un leve daño a la placenta, pero un intenso daño al embrión o al feto, lo cual provoca los problemas asociados a insuficiencia reproductiva. Parvovirus porcino es un agente infeccioso específico del cerdo. Es cierto que existen otros parvovirus, sin embargo, el parvovirus porcino es específico de esta especie. Es uno de los virus de la porcicultura más longevos. Su descripción data de 1965 y como características es un virus DNA en sentido negativo lineal, de cadena simple, carece de envoltura lipídica y tiene una forma icosaédrica y es uno de los virus más pequeños, de ahí el nombre de parvovirus porcino. Es un virus ubicuo, es de distribución mundial y se considera endémico dentro de las granjas de cerdos. Y debido a la carencia de la envoltura lipídica, le confiere una alta resistencia hacia agentes desinfectantes que comúnmente utilizamos, así como cambios de pH y resiste a altas temperaturas. Por lo tanto, es muy complicado de eliminar dentro de las granjas. En cuanto a la presentación de la enfermedad, por lo general va a depender del momento donde se infecten las cerdas. En el caso de los animales, únicamente la repercusión se ve presentada en las hembras y esta se ocasiona por muerte embrionaria o muerte fetal y momificación y va a depender del momento nuevamente donde sean infectados los animales. Y como cuadro característico vemos que las cerdas al parto
tienen un incremento de lechones nacidos momificados de diferentes tamaños, indicativo de que ocurrió una infección durante la gestación en la etapa embrionaria y en la etapa fetal. Como método de diagnóstico, debemos de sospechar de agentes como parvovirus porcino cuando vemos insuficiencia reproductiva caracterizada por un incremento de lechones nacidos muertos, una disminución de los lechones nacidos totales, un incremento de los lechones momificados y que principalmente cerdas jóvenes o primerizas se encuentran afectadas. Cuando vemos este tipo de cuadros, debemos de sospechar de algunas enfermedades virales. Y para el caso del diagnóstico de parvovirus porcino, este debe de ser por descarte. ¿Por qué? Bueno, pues hay otras enfermedades como el síndrome respiratorio reproductivo porcino o PIRS, influenza porcina, circovirus, o bien agentes bacterianos como leptospira y erisipela que pueden provocar un cuadro similar. Para el caso de parvovirus porcino tenemos dos tipos de pruebas, las que detectan antígenos como el aislamiento viral, que sería la prueba principal, técnicas moleculares como prueba de reacción en cadena de la polimerasa y pruebas de inmunohistoquímica. Y para la detección de anticuerpos podemos hacer uso de pruebas de ELISA, pruebas de inhibición de la hemaglutinación y pruebas de inmunofluorescencia. En nuestro país principalmente se emplean las pruebas de ELISA y las pruebas de inhibición de la hemaglutinación. Como historia clínica de este trabajo, tenemos una granja porcina de ciclo completo de 450 vientres, ubicada en el noroeste de México, la cual presentó problemas reproductivos asociados a una disminución de los lechones nacidos totales, ¿verdad? Disminución de lechones nacidos vivos, incremento de lechones nacidos muertos e incremento de lechones nacidos momificados. En esta granja se realizó una asesoría técnica donde se hizo un análisis de los indicadores productivos, además de la toma de muestras de órganos, de fetos momificados y suero de las cerdas, con el objetivo de hacer pruebas moleculares y pruebas serológicas para los diferentes diagnósticos presuntivos y poder obtener resultados. Como podemos observar, este es un comportamiento de la unidad de producción del año donde presentó el brote de parvovirus porcino. Y como podemos ver, este es el porcentaje de lechones nacidos momificados que en su punto máximo llegó hasta el 52% en el año 2019. Y la presentación del brote duró más o menos 15 semanas. Como podemos ver, el porcentaje de lechones nacidos momificados es muy superior a los indicadores que tenemos como referencia. El cuadro clínico se caracterizó principalmente por el hallazgo de lechones nacidos momificados de diferentes edades de muerte o de diferentes tamaños, indicativos de infección durante el segundo y el tercer tercio de la gestación. Y dentro de los indicadores productivos, tuvimos los promedios y las desviaciones estándar y podemos observar que para el caso de los nacidos totales son 13.92, para los nacidos vivos 12 lechones, para nacidos muertos un 2.28%, más o menos 1.63%, y para nacidos momificados en promedio 11.52, con una dispersión del porcentaje de momias muy alto, indicativo de un cuadro infeccioso. Cuando analizamos en la granja el largo de los lechones nacidos momificados para saber el tercio de afectación, nos dimos cuenta que principalmente, ¿verdad?, teníamos una gran cantidad de lechones momificados que habían muerto en el segundo tercio de gestación. O sea, el 75%, que son 612 lechones momificados en menos de 15 semanas, correspondían al segundo tercio de gestación, indicativo de un cuadro infeccioso asociado a insuficiencia reproductiva. Como técnicas de diagnóstico empleadas, se utilizaron pruebas moleculares para la detección de circovirus porcino, de PIRS, sin embargo, los resultados fueron negativos. De esas mismas muestras realizamos
pruebas serológicas con el objetivo de encontrar anticuerpos, tanto en momias y en cerdas, y el resultado fue también negativo. Se hizo pruebas de inhibición de la hemaglutinación y hemaglutinación de influenza y el resultado también fue negativo. Y la técnica utilizada para el diagnóstico de parvovirus porcino se hizo a cerdas y a lechones momificados de líquido torácico y encontramos positivos tanto para anticuerpos como para unidades hemaglutinantes del virus. En el caso de otros agentes bacterianos, como Leptospira erysipelas, se descartó debido a que no hubo otra presentación asociada a este tipo de cuadros, ¿no? Por problemas de tracto urinario, por incremento de abortos o por lesiones articulares y lesiones cutáneas. En la discusión tenemos que Paulina Cano y una empresa de genética llamada PIC menciona que el porcentaje de nacidos momificados en una granja de alta salud debe oscilar entre 1 y 2%, y un incremento a este indicador puede ser provocado por diferentes agentes virales. En el presente estudio, el incremento máximo de lechones nacidos momificados fue hasta un 52% y principalmente se vieron las cerdas jóvenes afectadas. Trujillo y colaboradores menciona que la presentación de nacidos momificados de diferentes tamaños al parto indica la infección en diferentes momentos de la gestación, siendo parvovirus porcino uno de los agentes que puede provocar este tipo de cuadros, debido a que provoca tanto reabsorción embrionaria como muerte fetal en diferentes etapas de la gestación. En el estudio que nosotros realizamos, pues la presencia de las momias fueron de diferentes tamaños y principalmente en el segundo y tercer tercio de gestación. Autores como Truyen y Streck mencionan que agentes causantes de problemas reproductivos son principalmente erisipela, leptospira, PIRS, influenza y circovirus porcino. Sin embargo, en nuestro estudio, al no haber un incremento de abortos, presentaciones respiratorias, cutáneas o articulares, o bien afección a lechones en una sola etapa de la gestación, como los que se presentan por leptospira, y el resultado del laboratorio fueron negativos, pues descartamos estos otros agentes. Como conclusiones, pues la insuficiencia reproductiva dentro de las granjas porcinas puede ser provocada por diferentes agentes infecciosos, principalmente en las granjas de altamente intensivas, debido a que en algunas de ellas tienen o son positivas agentes virales como PIRS, influenza o circovirus. Por lo general, cuando se ven este tipo de cuadros, el diagnóstico va encaminado a esos agentes. Sin embargo, parvovirus porcino es uno de los que también pueden provocar este tipo de cuadros, y como pudimos ver en la gráfica, pues estas presentaciones pueden ser tan intensas. Los esquemas de aclimatación contra parvovirus porcino, ya sea el uso del feedback o bien la vacunación masiva dentro de las granjas, por lo general no son evaluados. Por lo tanto, podemos estar teniendo animales que son susceptibles y se pueden presentar el cuadro infeccioso, como lo pudo ser en este caso. Y la enfermedad de parvovirus porcino es subclínica, por lo que no vamos a encontrar una signología evidente, solo el hallazgo de lechones nacidos momificados cuando la hembra ya llegó al parto. Y eso es indicativo de que ocurrió un problema en la etapa de gestación. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico de las enfermedades, debemos de hacerlo de manera integral en toda la granja. Esa es, por mi parte,